Eh, mm, mm, mm. Ahí empezó a grabar y debería partir la presentación en cualquier momento. Bueno, ahí está. A ver, se ve así, eso sí. Ahí. Me parece que se ve mejor. Uh, no se ve nada. Un clásico, ¿eh? Dame un segundito. Creo que donde le cambié como presentar. Bueno, está. Ahora no aparece. Un segundo. Está Luz Marina, la habíamos invitado. ¿Se acuerdan que lo acordamos? Preguntarle si nos podía acompañar para este taller. Complementarlo, por supuesto, con información que conoce desde el nivel central de la política, que yo me ofrecí a hacer este espacio de taller porque yo he participado ya en la mesa técnica de mediación, entonces tengo algunas nociones de cómo funciona la política y la idea es que podamos y que nuestras voces representantes puedan también en los espacios tener la información más acabada cuando se acerquen a allá los encuentros de esta mesa. Entonces, quiero ver, creo que ahí parece que va a presentar. Veamos. No, no se ve. ¿Ustedes ven algo? Si alguien me dice, Sergio, ¿tú veis algo? O cuando la abro parece que se ve. Parece que sí. Ahí Ahí se se ve ve, ¿o como no? en la web, claro. Ya, ya, sí, yo no les veo. Bueno, entonces voy a estar desmuteado y por supuesto si tienen inquietudes, desmutéense y hablen porque no voy a estar viendo el Meet. Creo que si me voy al Meet tengo que, a ver, voy a probar una cosita. Ah, pero ahí las veo y ahí se ve, creo que la presentación. Ya Ya. se ve. Eh, sí, ya, listo. Entonces, ahora sí. Bueno, lo que preparé hoy igual son nociones que yo tengo. Yo no soy experto en política pública, sino solo desde la experiencia, lo que he aprendido también de las compañeras, compañeros y compañeras de la mesa de mediación, de, de las personas que han pasado. También yo estaba estuve con Soledad Camponovo cuando estuvo de coordinadora, después estuvo Fran Navarro, ahora estamos con Florencia, así que también desde sus diversas miradas y lo interesante que ha sido participar de un proceso que, que apunta a una transversalidad y a cruces también, que lo hemos conversado de los gobiernos, ¿sí? Como que no, que se pueda mantener. Y creo que desde por lo menos mi experiencia personal, siento que ha pasado, como que se ha ido manteniendo y, y se ha ido validando de manera autónoma un poco, pero también nutriéndose de la comunidad y de la sociedad civil, que eso ha sido bonito. Bueno, entonces, en ese contexto, es que recogí un par de informaciones clave que quiero que veamos hoy. Y por supuesto, como ya dije, desmutéense y pregunten, porque este es el momento para que podamos resolver dudas. Tenemos la suerte de que está Florencia y está Luz Marina. Si hay dudas que yo no puedo resolver, puedan también acompañarnos en eso. Y Luz Marina la voy a invitar después en un espacio específico para que nos cuente más detalles. Entonces, bueno, eh, ¿qué es, cierto, y a dónde debería apuntar? Es una pregunta que nos hicimos en nuestro encuentro anterior y que se transformó en este ciclo de talleres, porque van a ser tres, ¿cierto?, enfocados con este tema. Y lo primero que habría que preguntarse es qué es una política pública de cultura. Porque creo que hemos escuchado y uno tiene nociones generales de la idea de política pública. Se habla de una política pública. Debiéramos tener en varias líneas políticas públicas para tener quizá un mejor vivir, ¿cierto? Una calidad de vida. Pero yo no sé, y en lo personal creo que no he escuchado muchas veces que alguien se siente y explique en los medios, en diversas partes que no sean las especializadas, ¿cierto? Lo que es una política pública. Mi misión no es explicarles en detalle lo que es y de manera legal y gubernamental, sino como lo que a mí me suena y me resuena de sobre todo la información que el mismo ministerio entrega. Entonces, en ese contexto yo saqué como tres claves que tenía los documentos ministeriales y la primera creo que es la que sienta base y a mí por lo menos me deja
mucho más en claro y coincide con la idea que uno tiene de lo que es una política pública. Entonces, una política pública tiene que ver con lineamientos del quehacer del Estado en algún tema, ¿ya? Me ha tocado ahora, bueno, en el proceso que estamos haciendo acá y también en el de la red de literatura, encontrar algunas políticas públicas de diversidad sexual, ¿cierto?, en otros países, y existen de diversos temas. Entonces, lo clave quizás, y yo diría las palabras que son las clarificadoras de esto, es la idea de lineamiento, y aparecía otra que no la dejé por tema de espacio más que nada en la presentación, es la de orientación. Entonces, lo primero que uno puede entender que no es una obligación per se, ¿cierto? No es que la política pública obligue, sino que orienta, empuja, por decirlo de una manera más concreta, ¿cierto?, a que sucedan ciertas cosas en el tema que aborda esa política pública, ¿cierto? En este caso, hay una política nacional de la cultura, que es 2017-2022, o sea, está vigente en este momento, en el que se marca esta política sectorial, ¿ya? Entonces, por eso después aparece esto en la página que habla desde los territorios y de los sectores artísticos, que vamos a ver hoy cómo se expresa en la política de la lectura del libro hoy, ¿sí? Hasta la fecha, la que existía, ¿cierto? Hace hincapié en dos cosas que siempre se habla en nuestro país. Bueno, la primera es los territorios, ¿cierto? Descentralizar. Y la segunda habla de la diversidad existente. Ahí aparece un montón de información, habla de pueblos originarios, habla de los diversos labores, ¿cierto? De creación, de promoción, de producción artística y otro tipo de ideas de diversidad. En ese documento, al menos lo que yo vi, quizás se me pasó, así que me pueden corregir, por supuesto, no habla de una diversidad sexual de manera explícita, ni siento, o por lo menos no se ve un hincapié tan concreto en el género, lo cual es bueno de este momento que estamos viviendo, que es la invitación a que aparezca, que se visibilice estas temáticas. Entonces, eso quería compartir primero. Si tienen dudas, ya saben, desmutéense nomás y me interrumpen, por favor. Y define la política nacional 3 puntos clave. El primero es la mirada territorial. Entonces, como dice acá, una palabra que es clave también dentro de esta orientación es que obligan a diseñar la política desde esas realidades. En el ámbito de la lectura del libro, yo tengo la certeza de que eso sucede. A mí me ha tocado hablar con las diversas mesas territoriales en alguna instancia, existen. Uno puede comunicarse con esa instancia y se conforman de diferente manera a nivel regional. Cada región tiene una conformación parecida, pero tienen sus propias diferencias. Y es bonito que esto que dice acá, uno pueda ver que es concreto, ¿sí? Ya ahí las mecánicas, la forma en que cada una de esas mesas regionales funciona, ya eso es otro tema, ¿cierto? Y, algo que se está aprendiendo, ¿ya? Y lo podemos ver con el tema de la asamblea ahora que estamos viviendo, la asamblea constituyente, el proceso de convención, donde ya creo que a 2 semanas ya hay una ansiedad de que pasen cosas. Creo que eso también sucede, como generar un proceso y un diseño de participación no siempre creo que es tan simple, y también lo hemos vivido como asamblea, ¿cierto? Como que llevamos varias sesiones cuestionándonos cómo hacer las cosas, qué va a pasar con esto, quién hace qué, y creo que eso es parte del desarrollo de espacios de participación ciudadana, como también es el otro eje de la política nacional, ¿ya? Entonces la idea es que toda la ciudadanía pueda participar del proceso. Yo creo que ahí en ese puede participar en diferentes medidas. Han habido algunos catastros, quizás que son más lejanos, pero también hay espacio para participar. Como yo les decía, desde Bibliotac nosotros participamos, le he dicho en otros encuentros, de la mesa técnica de mediación, junto con universidades, con otras personas de la sociedad civil, lo cual le da sentido a esto, ¿cierto? Incluyendo, como dice acá, creadores y artistas. Lo que sí, y aquí voy a hacer hincapié quizás, en la mesa de mediación, por lo menos, hasta la última vez que participé, no habían representantes de los pueblos originarios. No sé si eso es algo que quizás
habrá que pensar. Y acá también dejo la inquietud a la Asamblea y también a Florencia, a Luz Marina, de la necesidad quizás de en nuestro espacio de comité o de mesa técnica de género, el nombre que tenga, si también deberíamos considerar esa representación, porque la comunidad LGBTIQ+, también se cruza de manera interseccional con los pueblos originarios. Entonces esa es una inquietud que podríamos dejar ahí apuntada. Es más, yo voy a hacer el ejercicio real de apuntarlo porque se me olvida, ya denme un segundo. Pueblos originarios. Ya. Siguiendo con esto, el otro punto es este, ¿cierto? Es de la interseccionalidad. Que a mí igual me sorprende que aparezca en la política, porque es un tema que se habla constantemente en espacios de género, de feminismos, entonces también creo que es bueno que aparezca. No, yo supongo que no aparece, por supuesto, de la misma manera, pero sí hay una doble lectura posible, ¿cierto? Porque acá habla de una interseccionalidad por sectores, ¿sí? Entonces habla de los servicios, los ministerios, instituciones públicas. Pero la interseccionalidad tiene otra acepción para el mundo de los feminismos y los LGBTIQ+, ¿cierto? Esto igual, yo como comentarles, como llevo un rato trabajando en el medio, también ha sido importante porque antes de la política, que existía el plan, habían solo tres servicios, tres ministerios que se vinculaban, que es Biblioteca Pública, Ministerio de Educación y el Consejo de la Cultura y el Arte. Y esto, si ustedes ven la política, hace que se amplíe el espectro, ¿ya? Que uno pueda ver en amplitud las diversas servicios que componen estos espacios de participación y de proyección de la acción cultural a nivel nacional, ¿ya? No sé si acá igual quieren consultar algo. Voy a ir a la presentación de Meet, a ver si tienen alguna duda. Hasta ahora creo que no. Pero... Estamos avanzando bien, Seba. Okay. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y yo hago el pase, si quieren. Bacán. Gracias, Sergio. Bacán, bacán. Entonces, hasta acá, bueno, todo esto, creo que acá en la que sigue lo puse. Ah, no tenía un cuarto punto, pero creo que en alguna parte, aquí dejé el link acá abajito. Cuando le mande la presentación, pueden hacer clic en la fuente y les va a llevar a la política completa. Pueden leerla, sería bueno leerla, empezar a apropiarnos también de una política que está vigente. Bueno, y un último punto que habíamos visto, voy a repetir brevemente, la mirada territorial, ¿cierto? La participación ciudadana, la interseccionalidad y el seguimiento. Que a mí por lo menos en particular siempre me sorprende porque algo que nos quejamos como chilenos, chilenas, chilenes, es que nadie fiscaliza, que ciertas son quejas como frecuentes. Al parecer se Puedo pegó. decir también ¿O desde son mi todos? lugar. No, ¿Perdón? pero ahí volvió. Te pegaste un poco. Un lapsus, ya. Ahora sí, aquí Ya. estoy. Ya. Voy a repetir esta parte entonces. Decía que importante lo del seguimiento y porque es algo que siempre valoramos y decimos que es necesario en los espacios de desarrollo gubernamental, ¿cierto? Estatal. Bueno, yo les decía que del 2016 hasta la fecha, yo en lo personal tengo la certeza, y hablo por mi visión, por supuesto, de que sí hemos tenido esa instancia siempre, desde que he estado en la mesa técnica de mediación. Siempre han habido momentos para evaluar, para revisar, y creo que eso ha sido importante para ir eh, apuntando a lo que no se ha ido, no se ha resuelto, pero también para identificar qué cosas hay que modificar a veces quizás en el mismo proceso. Entonces, aquí, como dice, hay un compromiso de realizar un seguimiento concertado con la ciudadanía. Si ustedes, y creo que incluso me atrevería a decir que es un modelo de participación bien interesante el de la política, porque pueden ustedes hoy ver todas las actas de los encuentros de todas las mesas técnicas, lo que se decide, a dónde se apunta, quiénes participaron,
Y creo que esa transparencia también es súper importante para el seguimiento, ¿ya? Porque quizá alguien que no está en esos espacios de participación más directa puede mirar qué sucede y puede quizás levantar hasta inquietudes. Y eso está bueno. Así que también le invito a que revisen las actas. Bueno, esta imagen la saqué de la misma página de las políticas Nacional de Cultura y más o menos es cómo se constituyen los pilares de este proceso, como dice ahí, ¿cierto? Que creo que insisto, que para mí es importante igual decirlo frecuentemente, que a mí igual me enorgullece que se pueda lograr una política cultural que avanza, quizás le faltan cosas, por supuesto, pero que sí sucede esto que aparece acá. O sea, yo lo he visto, la participación ciudadana, las políticas de Estado, el trabajo interinstitucional. Como les comentaba, algunas veces nació la inquietud de la mesa técnica de mediación de que fuera alguien de otra área del gobierno y la persona se le invitaba y participaba. O sea, hay ahí un valor y tiene un peso simbólico y concreto importante. Bueno, después habla de los vectores de sustentabilidad, que por supuesto se desarrollan mucho más en el documento, que les invito a revisar, ¿ya? Entonces, y saqué este pantallazo en particular, que es la portada, una de las portadas, ¿cierto?, del documento, porque tiene una bajada que creo que también es importante para lo que estamos desarrollando y a dónde se quiere apuntar con esta participación desde la Asamblea. Tiene una bajada que dice cultura y desarrollo humano, derechos y territorio. Y creo que acá es donde, como se dice coloquialmente, podemos afirmarnos, ¿cierto? Agarrarnos de esta idea para tirar líneas en muchas de las inquietudes que hemos compartido desde la colectividad LGBTIQ+ y su diversidad. Entonces creo que es muy importante que este documento lo revisemos, lo puedan leer completo, tomar apuntes, porque creo que es bueno considerarlo porque esto rige hasta el 2022. Entonces va a dialogar, supongo, esta política nacional con la política que se está confeccionando ahora. Igual ahí me gustaría quizás que Florencia, si me puede decir si están así o no, yo estoy solo diciendo lo que creo, por supuesto, y si Florencia nos puede comentar, también estaría bueno. Sí, sí, no, pero de hecho hay dos cosas. Una, la primera es que efectivamente, bueno, está constituida una mesa de pueblos originarios, pero también queremos darle transversalidad a ciertos temas, ¿no? Como el pueblo originario, como ciertos soportes también de lectura, etcétera. Respecto a la política nacional, no entiendo muy bien por qué pusiste ese quinquenio, porque es un quinquenio de 2015-2020. Ese es el que aparece, porque este es el documento de la Política Nacional de Cultura y es lo que aparece De la en el política documento nacional, mismo. Sí, 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 es la sí, sí, nacional, sí, sí, no la sí, sectorial, la tienes nacional. razón, Sí. sí, 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 sigue teniendo vigencia, por supuesto, y esperamos que tenga continuidad, o sea, eso es lo más importante. Así que no, en ese sentido está bien. Gracias, Florencia. Sí, entonces, bueno, por eso es importante también que lo podamos leer por ese diálogo que va a tener y también después, de seguro, hacerle seguimiento a la actualización que va a tener en la eventualidad. Bueno, aquí dejé una pregunta, dos en realidad, que la primera es cuál es la evaluación actual, que la vamos a revisar en breve, y de qué forma se aborda el enfoque de derecho. Eso creo que son preguntas que tenemos que nosotros rescatar, de seguro están en línea, sobre todo la forma en que se aborda está en el documento, explica un poco eso, entonces creo que es bueno ver esa mirada, porque es un marco en el que vamos a actuar y en el marco de propuestas que podamos realizar, de seguro también hay se mueve un poco la línea con lo que ha pasado en este tiempo, ¿cierto? Del 2017 ahora. Entonces, creo que es bueno que tengamos en mente estas preguntas para cuando queramos
también proponer. Entonces, vuelvo a invitarles a que podamos leer esta política y, por supuesto, la política de la lectura y el libro anterior, que reciente, es cierto, porque van, lo bueno y lo bonito de esto es que también van componiendo y configurando lo que sigue, ¿cierto? Algo que también siempre hemos dicho, quizá en varios espacios, como pareciera que hay siempre un borrón y cuenta nueva, y en este caso no sucede así, hay una continuidad. Y esa continuidad hay que también considerarla, abrazarla y revisar también la historia de este proceso. Entonces creo que es bueno que se acerquen a ese documento. Bueno, acá la pregunta que dejé es, ¿por qué es necesaria una política pública de lectura del libro? Uno dice, bueno, porque después de esto creo que es importante que no hagamos esta pregunta, porque partimos armando una asamblea con nuestras propias nociones de quizás a dónde podíamos apuntar, pero hoy ya teniendo una bajada de línea, como se dice, podemos entender por qué existe una política pública, a dónde apunta, y nos tendríamos que preguntar por qué es necesaria, ¿ya? No está de más hacerse esa pregunta. De seguro vamos a decir, obvio, porque es un sector importante, tenemos muchos argumentos, pero es bueno tener claro esa necesidad con quizás diagnósticos más certeros. Yo leí hace poquito el plan de lectura de Maule por un proyecto que estoy desarrollando y en esa línea uno ve ahí la información que se cita, la fecha en que se cita también. Creo que esas cosas también son importantes de revisarlas porque de seguro la política pública de lectura del libro permite que se profundice más esos análisis, ¿ya? Pero bueno, aquí esta pregunta es una pregunta paraguas que tenemos que ir construyendo durante nuestro proceso de participación también. Y ya, y dentro de eso, ahora sí, a Luz Marina la voy a invitar de a poquito que vaya entrando en este espacio, porque yo tengo nociones de una sola mesa, ¿cierto? Técnica, que es la de mediación, pero me gustaría que revisáramos en detalle, no tan en profundidad, no cada medida, pero sí un poco que nos contara de qué sucede en esas mesas, porque lo que nos imaginábamos, y antes de que quizás Luz Marina entre a esta conversación, y por qué nace esta inquietud, es que queremos ver cómo nos podemos articular, imaginando que el género y la diversidad sexual es transversal a la creación, a la industria, a la internacionalización, como que debiera de una u otra forma articularse. Entonces, para esa articulación o para mirar desde ahí el plano de acciones que podemos proponer en un futuro, es que de seguro van a apuntar a esos ejes temáticos, ¿cierto? Que abordan las mesas técnicas. Entonces, yo quiero anotar algunas cositas y me gustaría quizás si ahora Luz Marina se puede desmutear y nos puede contar un poquito de estas mesas técnicas y quizás un resumen así breve, no tan en detalle, pero más o menos que nos cuente un poquito de esto. ¿Está Sí, por ahí? gracias. Ya. Estas mesas o comisiones técnicas que le llamamos se conformaron a partir del proceso 2014 de construcción de la política. Entonces, en ese proceso se definieron ámbitos de acción que fueron los mismos que venían de la política anterior, que la 2006-2010. O sea, en el fondo, históricamente existe primero esta política 2006-2010 que se dice que no tuvo implementación. Luego un plan de lectura 2010-2014, que fue la política que rigió durante ese tiempo, y luego esta política 2015-2020 y el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020, del que se desprenden los 16 planes regionales de lectura. Entonces, se toman estos 5 ámbitos de la política 2006, que es lectura, patrimonio bibliográfico, no tenían exactamente esos nombres, pero más o menos, industria, internacionalización, creación y, bueno, gracias, marco jurídico, sí, institucional. Entonces, a partir de esto se fueron conformando espacios de colaboración público-privados y así se desprendieron se conformaron estas comisiones técnicas que de la lista original que mostraba el SEA, las primeras 8 están vigentes aún y las últimas 2
durante el quinquenio dejaron de funcionar o fueron reemplazadas por otras. Entonces, según lo que hablábamos antes, por ejemplo, se conformó esta mesa de pueblos originarios que, con el mismo propósito que hablan ustedes, de que se entiende que desde los pueblos originarios es importante abordar la creación, la mediación y todos los temas que son transversales a la lectura y el libro, pero ahí sí una crítica que se nos ha hecho y que tenemos que considerar para el próximo quinquenio es justamente esto que hablan ustedes de la intersectorialidad y la interseccionalidad también, y ver cómo este tipo de representaciones de pueblos originarios, por ejemplo, o esta misma red de literatura, puede conversar en los distintos espacios, o podemos conformar espacios que sean más transversales, o otros donde se conjuguen también todas las comisiones, porque eso no existió en el quinquenio pasado. Entonces ahí también la invitación es a participar del proceso de construcción que va a empezar ahora y poder diseñar entre todos como esta comunicación más intersectorial y también abordar la interseccionalidad, como desde del sujeto y de la lectura del libro, etc. Ahora, bueno, viendo respecto de los ámbitos y medidas, esta lámina que estamos viendo, la política, como les decía, se construyó en base a estos 5 ámbitos. Para cada uno de los ámbitos se fueron estableciendo objetivos y medidas, y nosotros el seguimiento y la rendición de cuentas la hacemos en base a estas medidas, cómo se van cumpliendo. Entonces asignamos una acción o más acciones por cada una de las medidas y definimos el nivel de estado de avance de esa acción. Entonces lo que se va a presentar ahora, o sea, lo que se presentó en abril como resultados del proceso de evaluación de la política, y lo que se va a publicar ahora, que sería la memoria de gestión del periodo 2015-2020, lo que hace es, tiene una sección donde se revisa cómo se dio cumplimiento a cada una de las medidas, y eso es lo que vamos entendiendo por seguimiento nosotros. Y como les decía, establecimos 3 categorías, que son medidas implementadas, que son medidas para las que se establecieron acciones que tienen continuidad, como programas, por ejemplo, de gobierno, o sea, de Estado en realidad, no de gobierno, medidas con estado de avance, que han sido efectivamente abordadas, pero no implementadas, o sea, no necesariamente proyectan continuidad, y hay medidas, como 15 medidas de la 87 que no fueron abordadas. Entonces, lo que se presentó a fines de abril fueron estos porcentajes, el 64% de las medidas implementadas. Ahora, al elaborar el documento, estamos viendo que en realidad podemos hablar de un 66% de medidas implementadas, porque hubo un cambio en una de las medidas de un ámbito. Pero también, más relevantemente, podemos hablar de un 83% de medidas que fueron abordadas durante el quinquenio. Como que existe algún tipo de acción asociada a ellas. Y también igual, si bien es importante, muy importante en mi opinión, complementar todo esto de los números con algo mucho más cualitativo y con este tipo de discusiones y con cómo abordar el enfoque de género, por ejemplo, y cosas así que no se revelan en estos números, también es como una forma de rendición de cuentas muy concreta que creo que igual es un aporte a cómo se está haciendo política cultural. No sé, es que Sebastián. Sí. Sí, A ver, sorry. que estaba... Sí, bueno, como y esto voy a también hacer- que tú me habías dicho que había una corrección ahí que hacer del año, pero que duraba hasta el 2020, pero es como más o menos lo que habíamos visto con anterioridad se fue concretando, ¿cierto? Como estos comités, esta participación ciudadana, territorialidad, ¿cierto? Las reuniones de trabajo que se hicieron, todo. Entonces, esta lámina está en el sitio del plan, perdón, de la Política Nacional de la Lectura del Libro, y de lo que cuenta igual, sí, hasta aquí, como Luz Marina, igual, nosotros teníamos dudas, entonces ahora es el momento que también la Asamblea hable sobre, y lo comentó un poco ahora Luz Marina, y quizás también nos ayudaría a esclarecerlo quizás en conjunto, de forma inicial, porque por supuesto esto no es una reunión resolutiva, sino que es un espacio como de reflexión y de pensamiento conjunto, pero con esta idea de qué se espera o hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? A- o finalmente hasta dónde soñar de una manera mucho más
más, más bonita quizá y un poco sincerando lo que hemos conversado, como claro, podemos pedir que exista un porcentaje de compra, por ejemplo, de libros LGBTIQ+, podemos, y de género, que existe. Yo hice mi tesis en eso, adquisición de colecciones, pero en el 2009, si mal no recuerdo, donde existe un programa de compra que es el 2% de género, que en la práctica no sé si se hace tan así, si se le ha hecho seguimiento. Entonces, en ese contexto, como preguntar quizás, antes de avanzar, y desde la visión que tienen hoy ustedes, por supuesto, Florencia viene entrando hace poquito a la coordinación, pero tiene una vasta experiencia igual en el ámbito público, entonces, ¿cómo ven o cómo imaginan ustedes quizás nuestra posible participación? Porque nosotros podemos soñar todo, pero también creo que es bueno bajar ese sueño a lo que es más real, ¿sí? Porque si no, creo que puede ser perjudicial que nos decepcionemos, ¿cierto? Como, oh, pensamos que podríamos hacer esto por una alta expectativa. Entonces, no sé si pueden compartirnos alguna idea en torno a eso. Florencia, Lumarina. Sí, yo les puedo contar como metodológicamente cómo funcionar como en concreto la construcción del documento y de ahí le daría el pase a Eso, Florencia porque específicamente en temas de compras públicas ella ahí se maneja súper bien. Em, súper. Mira, el proceso que estamos nosotros pensando y que diseñamos implica trabajar también como en esta lógica de mesas de trabajo a través de representaciones de diferentes actores del ecosistema de lectura y el libro, y que las medidas, o sea, estas metas, lo más concreto de la política al final lo que es efectivamente la hoja de ruta del periodo, salga de esos espacios participativos, ya que no hay nada predefinido de que iría como meta del quinquenio. Lo mismo que pasó el 2014, eso sale del propio proceso de construcción. Luego hay un proceso de validación de estas medidas como para asegurar la viabilidad de las metas. Ese proceso de validación es a nivel técnico de las personas que trabajamos en el Estado y hemos trabajado hace mucho tiempo independiente del gobierno. También hay un proceso de validación político e incluimos también para este proceso una validación ciudadana también, que es algo que no se contempló la última vez. Entonces, en el fondo que lo que estamos pensando es que el documento final sea algo que acuerden estos tres espacios, ciudadanía, nivel técnico y nivel político, pero es todo por construir, todo en el marco de este proceso participativo. Entonces, en ese sentido, no hay nada que no debería poder entrar. Todo debería poderse discutir en cuanto sea validado por una suficiente cantidad de actores. Y Florencia, respecto como de exactamente esto de las compras públicas, no sé si podrías referirte a eso tú. Sí, bueno, de hecho es un componente asociado a las compras públicas que queremos incorporar. Lo que pasa es que por el momento las compras públicas han estado centradas en algo tremendamente básico, que es fijar un porcentaje de compras de libros chilenos. Y ya la definición de libro chileno nos ha traído un dolor de cabeza brutal, porque por una parte puede ser un libro editado en Chile, pero de un autor extranjero, puede ser, ¿qué pasa, por ejemplo, con autores chilenos que son editados por grandes multinacionales en el extranjero y que no tienen un ISBN chileno, pero sí son autores chilenos como Isabel Allende o el mismo Bolaño, ¿no? Pero lo que sí es importante es que esta primera etapa de la política se centró principalmente en que el 60% de los libros que se compraran desde el Estado fueran autores chilenos. Todavía no se han definido, y eso creo que es muy importante, ¿ya? Desde la constitución de la misma mesa, ¿ya? De la mesa LGBTIQ+, que se consideren criterios de adquisición ya proporcionales
por una parte, a la producción que hay a nivel nacional, ¿ya? Y por otra parte, proporcionales a la población, ¿ya? Se me había olvidado también plantear un punto que es que el principio que nosotros queremos, también es un principio bastante manoseado, pero que queremos que se instale, es el de la bibliodiversidad, ¿ya? O sea, acá tenemos que poner énfasis en las editoriales independientes, en las editoriales pequeñas, ¿ya? Las editoriales más grandes ya están cubiertas finalmente por la demanda. Acá, sí, y cuando tú, Sebastián, planteabas la idea de lo público precisamente se enfoca ya a generar demandas y a generar productos que no vas a encontrar tampoco desde otro espectro, ¿me entiendes? Desde un espectro más comercial. Y eso tiene que ver con una política, con una mirada de Estado, con una mirada de la industria, ¿ya? Entonces yo creo que desde esa perspectiva nos falta precisamente establecer porcentajes, ¿ya? Sí tenemos, por supuesto, en lo que es asociado a pueblos originarios, tenemos fondos de fomento, de traducción, de internacionalización, ¿ya? Y de promoción de autores de pueblos originarios. Pero con la colectividad LGBTIQ+, nos falta mucho y claro, tenemos que... O sea, es el momento para empezar a trabajar. O sea, no sé qué piensas tú, Luz. Creo que tenemos que ser súper honestos en ese sentido, en que no tenemos un programa claro. Y esta es la oportunidad, ¿no? Sí, o sea, lo que yo les contaba un poco en la primera reunión era que se nos presenta este desafío de incluir el enfoque de género en la próxima política. Y en eso la idea y lo que estamos trabajando es que no sea simplemente lenguaje inclusivo y un par de mesas paritarias, sino efectivamente concebir qué implica hablar de género, tener una perspectiva feminista, idealmente, mi opinión personal, en eso incluir, considerar la interseccionalidad de los sujetos, también trabajar intersectorialmente, y creo que en eso también lo importante de un espacio como este que se conformó es que, según lo que entiendo, tiene desde mediadores, editores, escritores y diferentes, entonces tiene como esas dos, por una parte, diferentes representantes de la cadena y del ecosistema de lectura, y también como aborda el enfoque de género y las disidencias sexuales. Entonces creo que es lo que tenemos que resolver. Creo que hay que hacerlo a nivel metodológico, y así como en la práctica a nivel metodológico, pero también como a nivel de intención, de principios, etcétera, es cómo abordarlo, como dicen ustedes, como transversalmente. Yo creo que eso es algo que está pendiente aún. Y lo mismo con pueblos originarios y con migrantes, por ejemplo, que son poblaciones con las que no hemos trabajado realmente. Entonces, ¿cómo hacemos que, por un lado, respetar que existe una mesa de género que se aboque a trabajar específicamente, por ejemplo, la compra pública de ciertos tipos de autores y títulos, pero también que participe de todas las otras mesas y todas las otras discusiones? Eso es algo que hay que empezar a trabajar, pero también que se va a definir en el mismo proceso de construcción de la política, creemos. Y ahí también... Y ahí también creo que es importante hacer una distinción entre disidencias sexuales y género también, que creo que es algo con lo que nos vamos a encontrar, ¿ya? Y con feminismos que somos muy distintos y cómo finalmente agrupamos las demandas y visiones, ¿ya? Porque queremos que participen todos, ¿ya? Desde los radicalismos hasta las colectividades LGTBI, pero lo que sí necesitamos un marco legal que tenga un espectro de respeto y que no discrimine. Entonces, el punto de vista de la discriminación tiene que ser básico,
también en la inclusión de ciertos sectores. No sé si me entienden, o sea, queremos que participen todos y eso va a generar ruido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que ser súper cautelosos en decir que lo más importante es la integración de las colectividades que han estado dejadas de lado, por decirlo de una manera, pero que esa incorporación no signifique además incorporar sectores que puedan eventualmente ser puntos de conflicto o generen o no hayan aporte, pero ahí tenemos una legalidad que nos tiene que ayudar. ¿Ya? Sí, y una última cosa, aclararles igual que todo esto es súper novedoso, igual lo que estamos tratando de hacer. Por eso igual es de alguna manera inventar la rueda desde el seguimiento de la política, como les estamos mostrando, avanzar hacia que esos porcentajes en la práctica son un Excel que esperamos avanzar a que sea un documento público, transparente, que puedan ir completando las propias instituciones. Desde eso hasta como, por ejemplo, incorporar efectivamente realmente el enfoque de género en la política, es como concebir una nueva manera de hacer política pública y política cultural en Iberoamérica, quizá. Entonces, también como la invitación es a como que no hay nada definido y también podemos como aprovechar la oportunidad y ir creando una forma de hacer política pública que no es puramente estatal, sino que cree la colaboración público-privada y la ciudadanía, el nivel técnico, etc. Sí. Gracias, Florencia, Luz Marina. Sergio, ¿quieres decir algo? Sí, puedo. Dale, dale. Bueno, muchas gracias. Es bien inspirador trabajar en una nueva tipo de política pública y creo que nuestros temas estamos bastante alineados porque, por ejemplo, yo estaba leyendo el acta, nosotros hemos tenido 4 reuniones, me parece ya, y los temas que han sido abordados los voy a leer para que traspasárselos a ustedes, para que vamos viendo que estamos en la misma línea y que nuestras dudas son las mismas que tienen ustedes también. Entonces es bien interesante que estamos como en el mismo pie inicial. Hay un factor que es el primero de los temas que han ido apareciendo, que es el conflicto del aula, básicamente. Cómo se llevan los libros de la disidencia LGTB hacia poblaciones menores sin... Y que un poco Florencia lo mencionó cuando habló el marco legal del espectro del respeto, digamos. Entonces yo creo que ahí es donde se juega un poco un punto de conflicto. ¿Es relevante abordar estos temas en el aula? ¿Cómo debemos abordarlos? ¿Y cómo podemos generar propuestas? También otro tema que se incluye es cómo se incorpora la educación sexual a través del desarrollo de identidades LGTBIQ+, y las lecturas también, que es un tema que no podemos omitir la sexualidad dentro de la lectura y de la diversidad. ¿Qué formación se necesita para activar, dinamizar y poner en circulación los libros? Porque una cosa es tenerlo en el estante de la biblioteca y lo otro es que los agentes que van a esa biblioteca lo sean de la gente. Después, si el cuerpo docente actual o los programas de lectura tiene capacidades para abordar diálogos de la disidencia en el aula a través de los libros, porque creo que es importante abordar un rol de capacitación, porque no todo el mundo sabe ni siquiera la sigla. Eso es algo que la gente que trabaja con los libros o en el aula también es importante que se considere los libros no se abren solos. Eso es lo que quiero decir. Y el cuerpo docente, bueno, ¿qué propuestas, roles, misiones y acciones ha levantado desde el Ministerio de Educación en torno a las identidades LGBTIQ+? Entonces, yo creo que no hay muchas iniciativas, digamos, y que esto sería una buena, según lo que uno conoce. Y la otra serie de preguntas que tenemos, ¿dónde están los libros LGTBIQ+? ¿Cómo accedemos a ellos? ¿Quiénes acceden? ¿Por qué se accede? ¿Y cuándo?
como en qué momento de la vida educacional o la vida particular de las personas se accede a este libro, por qué genera interés en la población querer leer libros que den representatividad. Mm, mm. Tengo como 4 más. ¿Las sigo leyendo? Sí. Sí, sí. Es como para que vean lo que hemos ido como construyendo, porque con eso hemos sacado como... es súper importante la capacitación que hemos hecho porque nos aclara en qué línea podemos actuar o cómo se va a estructurar estos pensamientos que son más bien como abstractos, que están en nuestras cabezas. ¿Qué importancia tienen las lecturas en la escuela a nivel de identidades y diversidad? Generar espacios de encuentro en torno del libro, LGTBIQ+, mediación, lecturas, libros, personas, vinculaciones y nuevas propuestas. Y la otra pregunta que también nos surge es como, ¿existen literaturas de disidencia? ¿Es posible levantar un catálogo de estos libros? ¿Cuál es su sentido? También hablamos de promover, incluir y hablar en torno al futuro y presente de la visibilidad de autores que sean referentes. Y construir un catálogo, una propuesta ya es más bien en este aspecto, es que quizás sea conveniente construir un catálogo de estas literaturas disidentes nacionales que nos permitan incluir esta propuesta en las compras para bibliotecas públicas y colegios. Eso es lo que hemos ido como resumiendo de estas 4 reuniones que hemos tenido y que concluyen en esta mini presentación que hizo Seba, que se vincula como, bueno, es la política y cómo trasladamos nuestras ideas a la política. Y estas son parte de las ideas o cuestionamientos que llevan las ideas que quisiéramos traspasarle. A ver, respecto a la existencia de un catálogo, desde la institucionalidad todavía no se ha creado nada concreto. El CRAS sí tiene ciertas intenciones, pero sí les puedo hablar de una especialista que se llama Carola Ojea, no sé si la conocen, que ella es especialista y ha trabajado sobre todo en el recabado de información y de libros infantiles con temáticas LGTBIQ+, y de disidencia. A ver, uno de los puntos que ha sido más importante, y tenemos que ser bien transparentes también con ustedes, ha sido la articulación con el Ministerio de Educación, ¿no? Desde las bibliotecas públicas tenemos mandatos que son desde, no sé, la Declaración de Principios del UNESCO, las directrices IFLA, etcétera, que limitan cualquier censura, y en ese sentido hemos tenido la libertad para poder incluir todo lo que es producción nacional relativa a temática de género y de diversidades sexuales. En ese sentido, no sé, creo que fuimos la Biblioteca Pública Digital fue la primera en incluir Nicolás tiene 2 papás, por ejemplo, pero claro, o sea, ese diálogo con el Ministerio de Educación es mucho más complejo, ¿ya? Porque no solamente implica, o sea, la comunidad escolar es no solamente los alumnos, los padres, y es también, sobre todo, tú lo sabes, Sebastián, en mediación los profesores, ¿ya? Y ahí hay un tema súper importante, a lo que nosotros estamos apostando con esta nueva política es que desde los territorios la comunicación entre biblioteca pública y biblioteca escolar sea muchísimo más articulada más allá de las directrices nacionales, ¿ya? Incorporando catálogos, incorporando todas estos listados, pero la verdad ha sido un trabajo, no sé qué puedes decir tú, Luz, pero es un trabajo que ha sido muy difícil, muy difícil. La idea de continuidad en el Ministerio de Educación es algo que cuesta más en términos políticos y esperamos que eso vaya cambiando. No podemos asegurar, Sergio. Lo que sí podemos decir es que desde el área de bibliotecas públicas tenemos toda esa libertad
podemos trabajar con toda esa libertad y que lo que queremos a nivel territorial es precisamente fortalecer ese vínculo con la biblioteca escolar que necesita mucho apoyo en la biblioteca pública, pero desde ese nivel. Sí, se entiende la situación ministerial, es bastante compleja en muchos aspectos, entonces, pero es una fortuna tener que la biblioteca pública permite esta libertad y que se pueda insertar en el aula, y eso nos despeja hartas dudas. Entonces, no sé si los chiques que trabajan en aula quieren hacer alguna pregunta, si levantan la mano o abren su micrófono, porque es el tema que generalmente nos lleva a conflicto, como tratar el tema, llevárselo a a la docencia y traspasarlo a los estudiantes a través del docente. Existe un programa, eso sí, que es bien interesante, que se llama De Biblioteca en Biblioteca, y que permite la formación de, ¿cómo se llama?, mediadores CRA o de encargados de CRA a bibliotecas públicas. Van durante un mes y se capacitan y conocen los contenidos y aprenden sobre mediación, etcétera. Ese ha sido como un programa bien, bien importante. Y lo otro es que hasta el año 2019 el Ministerio de Educación tenía solo programas de autoformación que eran en línea y eran súper poco interactivos y eran como muy dirigidos. Y a partir del año 2020 es un programa ya con clases, que eso se espera que haya, que por lo menos los mediadores puedan plantear ahí sus inquietudes. Sí, súper interesante la diversidad de programas que nos menciona, y que lo que más me gusta es que presentan evolución. Eso es algo que Sebastián mencionaba en la presentación, y que los programas han ido evolucionando. Entonces, eso también es interesante, que si bien podemos plantear una política, no despedimos ahí a la compañera que se va. Podemos plantear quizás una política que no sea rígida ni flexible y que pueda presentar evolución en el tiempo. Eso es lo que podemos como resumir un poquito de lo que hemos conversado, que la política no se tiende a ver como una situación estática que no puede como replantearse, y 5 años, ahora sobre todo con lo digital, es harto tiempo, porque pasan muchas cosas que se pueden ir cambiando y avanzando. Eso. Sí. Y quería preguntarles a usted, o sea, bueno, hay muchas colectividades, pero hay algo que ha sido súper importante en el ámbito de las editoriales y del mundo editor, es sobre todo la organización gremial, ¿ya? Que ha sido también muy estimulada desde el Estado, o sea, trabajar no con unidades, sino con organizaciones más grandes que han planteado desde estas unidades, han planteado demandas y son muy activas, ¿ya? Y han podido instalar también sus inquietudes y demandas y las han logrado. O sea, el envío de cartas permanentes, el Estado tiene la obligación de por oficio responder las cartas, o sea, y reconocer los movimientos organizados principalmente también, ¿no? Bueno, voy a hablar yo de acuerdo a lo que decía Florencia. ¿Sabes qué? Bueno, esta asamblea nace un poco también para empezar como a armar algo. Yo siento que, bueno, voy a decir algo que quizás nos juega a favor hoy de las colectividades LGBTIQ+.
Sí, tiene el micrófono. Sí, Sergio. No te preocupes. Una problemática de las colectividades LGBTIQ+, es desde cómo nos denominamos hasta un montón de otras cosas. Entonces, en esos términos, eh, incluso la representatividad actual que se ve, los espacios de activismo que participan, son bastante criticados en general y no siempre representan completamente de buena manera los intereses más globales de una colectividad que es bien diversa, como acá es súper complejo y nosotros, por ejemplo, no tenemos hoy una amplia participación en nuestra asamblea de la comunidad lésbica o quizás de la trans, que nos gustaría mucho, pero también entendemos las dificultades de creer también en espacios que puedan ser un poco más transversales. Y nos vemos, bueno, hablando a Sergio y a mí, que somos hombres gay cis, pero que de una u otra forma apelamos y lo hemos conversado en el grupo a no ser, por ejemplo, los representantes oficiales de estos espacios, porque también creemos que tienen que ser las otras voces las que tengan ese espacio. Entonces, en ese contexto, poder alcanzar algo, estamos muy recién están haciendo un poco esta idea de vincularnos a través de lo LGBTIQ+, y del mundo del libro. Entonces, como decía Sergio, llevamos 4 sesiones, estamos con muchas ganas de que se fortalezca, de que más personas participen, pero creo que es mucho más complejo poder armar algo organizado, que estamos haciéndolo. Entonces, en esa línea, de seguro podemos descubrir, junto con lo que tú nos acabas de nombrar, por ejemplo, formas y mecanismos para poder eh, promover o instalar diálogos en inquietudes que tenemos, que quizás desconocemos también, porque además también la dificultad ahí que hablábamos y que la primera sesión, como muchos espacios, es, ¿vamos a hacer una asamblea? ¿Vamos a hacer un colectivo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significa? Entonces, en ese contexto también decidimos la idea de asamblea porque también es un espacio mucho más transversal, la idea es que lectoras y lectores también puedan estar, entonces todavía no le hemos dado vuelta un poco a esa institucionalidad del proceso, de esta instancia, pero sí es interesante como saber que existen posibilidades, el cómo vamos a ir trabajándolo, también un poco a la par de este proceso de participación al que ustedes también nos convocan, porque creo que es importante todo lo que tú dices, lo que dijo también Luz Marina, y que me gustó esa palabra que ocupó Luz Marina, es un desafío poder abordar esto. Y al ser un desafío creo que primero agradecemos que existe un interés real, que estén acá un día sábado acompañándonos, entonces eso también habla de que es más concreto, ¿cierto? Y bueno, eso en realidad creo que podemos lograr varias cosas y, mm, y de seguro también algo que teníamos una inquietud, que tenemos que ir dialogando también con las políticas públicas y con la legalidad, el marco jurídico, como ya sea con la ley de no discriminación, con la ley de identidad trans, como esas otras leyes también de seguro influyen en las políticas públicas culturales. Eh, la no existencia de una ley de educación sexual integral, entonces hay un montón de cosas pasando, pero que seguro van a ir dialogando y creo que es un bonito desafío poder afrontarlo y ojalá que más personas se sumen. También si ustedes, Florencia, Lo Marina, conocen a más personas que quieran participar de este espacio abierto. Así que eso, no sé si Florencia quería comentar algo más. Para ir ya cerrando, Sergio. Sí. Ay, dale, Luz Marina. Pensé que estaba silenciada, perdón. También, bueno, repetir si es que necesitan los espacios como del Ministerio de la Política para Difusión también. Bueno, estuvimos hablando con Sebastián, eso está abierto, el ofrecimiento. Y también, bueno, este espacio como de mesa de género, algo así que estamos conformando para la política, que por el momento no hay mucha, o sea, estaría participando Ouch, que es la de autoras chilenas, la Redofem, de la Red Feminista del Libro, y ustedes, también, bueno, hay que incorporar nuevos actores, eso también podemos verlo en conjunto,
Y respecto de su organización interna, en realidad para efectos de la política, para nosotros es relevante que exista como algún tipo de representación nomás, como alguien con el que, muy concreto, como alguien con el que pueda participar de un espacio y eso que él diga pueda como ser comunicado a los otros que participan del espacio, es algo así muy concreto. Entonces también si quieren ir redefiniendo si es una asamblea o no, ir viendo a través del tiempo, no hay problema con eso. También tampoco con ir cambiando de representaciones ni personas que, digamos, participan, etcétera. Nosotros mucha flexibilidad en ese sentido. Sí, una cosa que nos quedaba pendiente, que yo creo que Luz Marina lo menciona ahora, es que cómo se iba a traspasar esta información hacia las mesas. ¿Ustedes nos van a invitar en algún momento hacia otras como comisiones, por decirlo de alguna forma? ¿Así va a ser? ¿Sí? Sí, o sea, eso iba a ser en julio, pero como estamos con la publicación de la memoria, este documento final, eso ha tenido que ser atrasado. También por otros procesos administrativos, el No, proceso se entiende, se entiende. el proceso de participación que originalmente iba a ser entre agosto y octubre, creemos que probablemente va a ser más septiembre-noviembre. Pero sí, lo que vamos a hacer es convocarlos a una reunión con estas otras dos organizaciones, una primera reunión donde podamos ver qué tipo de mesa conformamos y cómo empezamos a trabajar en esto, presentarles la metodología, que es un poco lo que hablamos hoy día, qué estamos pensando nosotros para el proceso de construcción. Si es necesario también hablar de cómo fue la política 2015-2020 y darle esa información y empezar a conformar ese espacio. Esa sería una primera reunión y ahí ver cómo participan del proceso de construcción. Como mesa de género y disidencias, no sé, también eso hay que definirlo, en el fondo, nombre que tendrá, quienes participarán. Sí, eso es algo que también tenemos que definir bien, o sea, ¿qué vamos a abarcar con género en el fondo? Sí, lo último que nosotros... perdón. Que habíamos pensado, como había sido difícil convocar otras letras de la sigla, habíamos pensado en invitar a personas a asesorarnos, como por ejemplo a alguien de la comunidad trans, cuando tengamos dudas, y ahí incorporarlo y después nosotros trasladar esa inquietud a la mesa, porque si bien tienen intención de participar, es difícil tenerlos permanentemente. Entonces, hacer como unos invitados especiales y ahí traspasar la información hacia ustedes. Súper. Eso, estoy listo yo. Bueno, yo creo que para ir cerrando, por la hora también, porque también debe respetar el tiempo, agradecer a Florencia y a Luz Marina. Yo creo que a mí me quedan dos inquietudes que de seguro las podemos ir conversando más adelante. Una que quizás es la posibilidad de incluir en las futuras medidas una que se vincule con apoyar diagnósticos, procesos de levantamiento del mundo del libro en torno a lo LGBTQ+, que puede ser interesante de imaginar, para no hacerlo fuera, sino vinculado y dentro de este desarrollo. Creo que sería algo bonito de imaginar. Y lo otro es saber si podemos, a través de ustedes, quizás hacerles llegar la invitación y quizás a la AUCH y a la Redofem, que quizás nos acompañen un día, como tenemos tiempo para ya el primer encuentro. Quizás es bueno saludarnos antes, como tomar un café, hablar un poquito, para ir también conociéndonos. Creo que también es positivo ese espacio previo, aprovechando el tiempo que ustedes ahora, Luz Marina, nos cuentan. Entonces, bueno, agradecerles a Florencia y a Luz Marina. No sé si quieren decirnos algo al final. Luz. O sea, respecto a los contactos, sí, de todas maneras, como le mencionaba ayer a Sebastián, desde Auch, en las últimas conversaciones dejamos definido más o menos quiénes iban a participar, que es Andrea Jeftanovich y Carmen Mantilla. Así que les puedo hacer llegar sus correos, ella es súper buena disposición y han trabajado harto con nosotros. Y de Redofem estamos hablando con Gladys González.
son como por ahora Así que esos correos de todas maneras se los hago llegar a Sebastián para que puedan hacer eso. Y agradecerles a ustedes el espacio también y la invitación, la confianza. Yo sé que son momentos complicados sociopolíticamente. Y eso también, o sea, en el fondo nosotros pretendemos abordar este desafío de incluir el enfoque de género como en conjunto con las comunidades y a través de la participación. Así que eso, agradecerles el espacio. Sí, sí, Gracias, y Marina. también una última cosa es si ustedes tienen en mente otras organizaciones que puedan ser apoyo y participar, más que bienvenidas. O sea, esta Ahí la primera pregunta, es Florencia, precisamente eso. sí, quizá, Florencia, ahí la pregunta que a mí me queda en torno a eso último que dijiste es que quizás si necesariamente tienen que ser organizaciones que aborden el tema del libro exclusivamente, porque por ejemplo creo que en términos de lo trans, una institución como el colectivo, creo que se llama colectivo, si no me equivoco, Amanda Jofré, u otro, ¿cierto? Dentro de lo trans, que también podría participar, o de una u otra forma participar, creo que podría ser algo que se puede llegar a imaginar en términos de representatividad. Los colectivos, o sea, a nivel de orgánicas, no tienen comisiones, así como, pero como representantes de cultura, como generalmente siempre hay alguien que ve como el área de cultura o vinculación con el entorno, tal vez como representantes de esos sectores o de esas, claro, que no estén necesariamente vinculados con el libro, pero que a nivel cultural sí puedan tener algún tipo de inquietud. Yo creo que hay que hacer de repente un barrido y preguntar. Sí, también participan, por ejemplo, la política de instituciones como Junji o no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, y que si bien les interesa el tema del libro, no lo ven directamente. Entonces, en el fondo, mientras existe algún interés en el tema, yo creo que la lectura es súper amplia también. Entonces, sí, de todas maneras. Sí, y porque además otra como de las miradas o de las misiones que tenemos es poder hacer también una integración con otras manifestaciones culturales, o sea, desde la literatura, con audiovisual, con diferentes ámbitos. Súper, genial. Bueno, hoy se pasaron, Florencia, Luz Marina, gracias por estar hoy. Gracias a usted. Como dije, vamos a seguir viéndonos. Nosotros definimos más o menos una dinámica rotativa de participación, así que ahí de seguro van a ir conociendo a todas las personas que van conformando este espacio. Y bueno, para cerrar, bueno, la grabación, por supuesto, porque al final nos vamos a quedar un poquitito para hablar sobre las entrevistas que queremos hacer con el equipo de la Asamblea, pero para finalizar tenía una última diapo, que sería el próximo taller que vamos a abordar, que tiene que ver con esta idea del mundo del libro y lo LGBTIQ+, los glosarios, o sea, un glosario más o menos de conceptos y su alcance. Creo que eso es algo que también necesitamos tener para ir proponiendo también desde la complejidad del colectivo LGBTIQ+. Así que con eso dejamos esta presentación. Voy a dejar de presentar. Le agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y a ver, dejé de presentar. Y bueno, voy a dejar de grabar. Así que muchas gracias, Luz Marina y Florencia, de la grabación.